A Eduardo H. Greco, maestro, amigo y hermano del alma. Han pasado 27 años desde mis primeras experiencias con la terapia de vidas pasadas, TVP. Todavía están frescas en mí las sensaciones vividas en mi primera sesión como sujeto de demostración didáctica en un seminario conducido por mi maestra, la doctora María Julia Moraes Prieto Pérez. Recuerdo muy bien el estupor que experimenté ante las vivencias que se sucedían, y que yo no podía evitar que ocurrieran a pesar de mi mente racional. Al mismo tiempo que estaba sorprendido por las escenas que surgían, era plenamente consciente de que nada de eso era producto de mi imaginación, lo que hacía aún mayor mi sorpresa. Lo que se sucedía era algo más que imágenes, yo lo estaba viviendo intensamente con todo mi ser. Yo estaba allí, en el lugar de los hechos y todo acontecía sin ningún control de mi voluntad. Desde entonces, mi comprensión de lo que sucede durante el trabajo con la TVP ha variado sustancialmente, y me ha llevado a modificar el enfoque original que tenía sobre la técnica. Ahora entiendo que, en el preciso momento en el cual me encontraba en el lugar de los acontecimientos, realmente estaba allí. Sin saberlo entonces, había entrado en otra realidad que estaba sucediendo aquí y ahora, al mismo tiempo que estaba recostado en el suelo, acompañado por mi maestra. Hace ya una docena de años o más que vengo trabajando con un abordaje diferente al que aprendí inicialmente, pero el campo de la experiencia con la TVP es tan vasto que es imposible cubrir en un solo libro todo lo que sucede en la práctica cotidiana. Es así que, después de haber escrito sobre la técnica, la vida antes de nacer, el espacio entre vidas, las almas perdidas y el propósito del alma, ha llegado el momento de explicar el funcionamiento de la TVP desde una comprensión distinta a aquella desde la cual partí originalmente. La estructura básica y la técnica de la terapia siguen siendo las mismas descritas en mi primer libro, Terapia de Vidas Pasadas, Técnica y Práctica, pero entender de manera diferente lo que sucede cuando el paciente está en una experiencia de vidas pasadas hace que cambie el abordaje y que el trabajo terapéutico llegue a niveles antes insospechados. Fueron los mismos pacientes, con sus experiencias, y mis propias vivencias quienes me obligaron a cambiar mi enfoque terapéutico y con ello mis creencias. Aprendí así que toda creencia constituye un límite y que existe tanto una creencia espiritual como una creencia científica. Ambas, la espiritual y la científica, constituyen límites que no nos permiten ir más allá, porque no podemos ver lo que no estamos dispuestos a aceptar, y hasta puede suceder que pretendamos acomodar la experiencia del paciente a la creencia que tenemos. Cuando soltamos estas creencias es cuando comenzamos a trascender y a ir más allá de los límites conocidos. En nuestro caso, es como lograr el plus ultra de la terapia. Un discípulo me enseñó que el paciente llega hasta donde llegó el terapeuta. Lo que verán en este libro constituye un nuevo paradigma en la práctica de la terapia de vidas pasadas. Este nuevo paradigma es producto justamente de haber dejado de lado las creencias que yo mismo tenía cuando me inicié en el estudio y desarrollo de esta técnica. Comenzaremos por explicar las claves del funcionamiento de la TVP bajo este nuevo enfoque. Estas claves son la condición atemporal del alma, el atrapamiento de la conciencia, la multisimultaneidad y la fragmentación del alma. Una vez comprendido el fenómeno del atrapamiento del alma en las experiencias traumáticas, pasaremos revista a una serie de incidencias que ocurren tanto en vidas pasadas como en la actual, y a las cuales no me pude referir en libros anteriores. Se trata de las promesas, votos, pactos y maldiciones, como así también el fenómeno de la pérdida y recuperación del alma. Ampliaremos el concepto de víctima, victimario y observador, ya esbozado en mi anterior libro, y profundizaremos en la causa del sufrimiento, un trabajo fundamental para cerrar definitivamente el ciclo como víctima. Finalmente, comprobaremos que, si bien el objetivo inicial de la TVP es el trabajo con las experiencias traumáticas de vidas pasadas, también es posible sanar al niño interior herido en la vida actual. A riesgo de parecer tedioso, he mantenido en las historias tanto el desarrollo del trabajo terapéutico como las consignas del terapeuta, para que sirvieran de guía a los profesionales interesados en esta técnica. No obstante, lo he simplificado en la medida de lo posible e incluso suprimido en algunas ocasiones. Como siempre, he mantenido en las sesiones de trabajo la forma de expresarse de cada protagonista, según el lugar de proveniencia. Agradezco a todas las personas que confiaron en mí como docente y como terapeuta, y en particular a los protagonistas de este libro. Sin su coraje para entregarse al trabajo terapéutico desnudando su alma,
y su disposición para compartir con otros sus dolores y sufrimientos, este libro no se hubiera podido concretar. Vaya para ellos mi sincero homenaje y reconocimiento. José Luis Cabori. Blanes, Gerona, 12 de febrero de 2014. Capítulo 1. El atrapamiento del alma. Las claves de la terapia de vidas pasadas. La temporalidad del alma. Lo primero que hay que saber para comprender cómo y por qué funciona la TVP es que para el alma el tiempo no existe. La clave de la TVP está en la condición atemporal del alma o de la conciencia que, a mi criterio, es lo mismo. La encarnación en el cuerpo físico obliga a la conciencia a experimentar eso que hemos denominado tiempo. Pero el concepto de tiempo es una construcción de la mente humana. Hemos acordado una convención universal para manejarnos en forma práctica con los sucesos de la vida cotidiana, para poder relacionar y situar ciertos acontecimientos respecto de otros, y para saber que tal día a tal hora hemos de encontrarnos. Pero cuando el 31 de diciembre, a las 12 de la noche, estamos celebrando la llegada de un año nuevo, al universo no se le mueve una sola estrella. Somos nosotros quienes hemos acordado que ese día, 31 de diciembre, cambia el año, y a ese día le hemos dado un significado especial. Pero para la Tierra, la Luna, el Sol, la Vía Láctea y el resto de las galaxias todo sigue igual que antes y no se dan por enterados. El tiempo es un concepto asociado a la experiencia del cuerpo físico. La percepción interna de que algo cambia nos da una sensación que denominamos paso del tiempo, y vemos esa experiencia en términos de una línea recta. Por eso hablamos de tiempo lineal. El cuerpo envejece y eso afirma la sensación del paso del tiempo. A esta sensación interna se la llama tiempo subjetivo, y el tiempo que medimos con los relojes y los calendarios se denomina tiempo objetivo. Pero creer que realmente podemos medir el tiempo es una ilusión. Podemos medir una distancia o un objeto material, pero al medir el tiempo no sabemos lo que estamos midiendo. Nadie ha tenido en su mano o bajo un microscopio un segundo de tiempo como para poder medirlo, compararlo y conocer sus propiedades. En el instante en que pretendemos medir el tiempo en nuestro reloj pulsera, ese tiempo se desvanece súbitamente. Hablamos de algo que en realidad no puede ser medido, y sin embargo, hemos quedado atrapados en ese concepto del tiempo. En la dimensión del alma, el tiempo no existe. En su estado primigenio, antes de unirse al cuerpo físico, el alma se desenvuelve en una dimensión atemporal donde tiempo y espacio son una sola cosa, que denominamos espacio-tiempo. El concepto no es novedoso, ya que fue presentado por Germán Minkowski en 1908 durante una conferencia, Superíndice 1. Entender esto es fundamental para comprender cómo funciona la TVP. Si pensamos en un evento que ocurrió hace 1000 años, lo que desde nuestra concepción del tiempo lineal parece remoto e inalcanzable, para el alma recién acaba de ocurrir, y hasta es posible que todavía esté sucediendo. A fin de comprender mejor las implicancias que este fenómeno tiene para nosotros en la vida cotidiana, vamos a suponer por un momento, vaya ironía, que para el alma existe un tiempo, solo que ese tiempo transcurre en el alma de manera diferente que en el cuerpo físico. Consideremos arbitrariamente que un segundo del alma equivaliese a un año de vida en el cuerpo. Si así fuese, para una hora del alma habrán transcurrido 3600 años en el cuerpo físico. Imaginemos ahora que una persona fue ahorcada hace 600 años de nuestro tiempo. Para el alma apenas habrán pasado 10 minutos. Si una persona se ahogó en el hundimiento del Titanic 100 años atrás, para el alma apenas ha pasado poco más de 1 minuto y medio, y para una persona que murió en una cámara de gas en un campo de concentración, han devenido escasamente 60 o 70 segundos, y eso significa que aún se está asfixiando. Sin embargo, todo esto es relativo, ya que no sabemos exactamente cómo es el tiempo para el alma. Por añadidura, seguimos utilizando como referencia el tiempo medido con los relojes. Solo estamos haciendo suposiciones, porque si en lugar de ser un año por segundo fuesen 100 años de nuestro tiempo por cada segundo del alma, apenas habrá pasado 1 segundo desde la tragedia del Titanic o 2 segundos y fracción desde la muerte en la guillotina durante la Revolución Francesa o poco más de 1 minuto y medio del hundimiento de la Atlántida.
Si así fuese, en 24 horas del alma habrán pasado 8.640.000 años del tiempo terrestre o tiempo lineal. Para los aborígenes australianos y para los mayas, el tiempo es circular y se cuenta por repeticiones de ciclos. Fred Alan Wolf Superíndice 2 imagina el tiempo aborigen como un aro que puede representarse rodando por la línea del tiempo lineal a cada instante. Así, la dirección del tiempo se vuelve inmaterial. No importa lo que sea pasado, presente y futuro. Lo importante es la presencia del aro tocando a cada momento la vida indicada por la línea del tiempo. Si pensamos en el tiempo del alma como un aro que va rodando a lo largo del tiempo lineal, vemos que el tiempo del alma está siempre presente, fue en el pasado, es en el presente y será en el futuro. Así es la naturaleza del tiempo mítico o del tiempo del sueño. Todos los acontecimientos del pasado se hallan igualmente presentes. Muchas personas han experimentado en algún momento un instante atemporal. Se conocen innumerables relatos de personas que, en una instancia dramática, vieron desfilar toda su vida ante sus ojos en un segundo. ¿Es posible que una vida entera quepa en un segundo? ¿Es posible que el tiempo se detenga en circunstancias especiales? Aparentemente sí, ya que la física moderna ha demostrado que el tiempo no funciona del mismo modo para un objeto en movimiento que para uno quieto. Los objetos en movimiento experimentan un enlentecimiento del tiempo y desplazarse a la velocidad de la luz resulta ser nada de tiempo en absoluto. Yo mismo, cuando era adolescente, he experimentado un instante atemporal o de suspensión del tiempo. Ocurrió de forma totalmente espontánea e inesperada. Tendría yo alrededor de 15 años. Me encontraba tomando una ducha en la casa de mis padres. Una rutina cotidiana, automática, desprovista de cualquier connotación mística. Supongo que, mientras me duchaba, mi mente estaría ocupada con pensamientos banales o mundanos, propios de un adolescente. De repente, sin saber cómo, sentí que penetraba en el misterio del universo. Mientras mi cuerpo se quedaba estático, tuve la sensación nítida de zambullirme a gran velocidad con mi mente o mi conciencia en dirección a un punto lejano. Era como estar lejos y cerca al mismo tiempo, como si hubiera llegado al centro mismo del universo. Por un instante tuve la clara conciencia de entender el origen del universo y el sentido de todas las vidas y de esta vida. Es muy difícil poder describir y transmitir esta sensación. Fue como si por un instante hubiese penetrado en el misterio de la creación y hubiese comprendido todo, absolutamente todo. La experiencia fue muy efímera. En cuanto me di cuenta de lo que ocurría, la sensación desapareció instantáneamente y ya no pude recuperarla ni reproducirla. Fue como si el darme cuenta me trajese de regreso a la conciencia de mi cuerpo, al tiempo del aquí y ahora. Todo ocurrió en una fracción de segundo. Me ha llevado más tiempo describirla que vivirla. Pero tengo la certeza interior de haber vivido la eternidad por un instante y de haber comprendido el misterio de la creación, aunque ahora no pueda explicarlo, y de alguna manera, esa certeza se manifiesta en el trabajo con la TVP. Hoy no puedo repetir esa vivencia, pero sé positivamente que existe una realidad atemporal donde el tiempo no puede medirse con relojes y que tal vez sea eso que llamamos eternidad. Si para el alma el tiempo no existe, tampoco es exacto hablar de vidas pasadas o de vidas sucesivas, aunque así es como lo entendemos. Cuando hablamos de vidas pasadas, lo hacemos desde la visión del cuerpo físico, como hemos asociado el concepto de vida al cuerpo físico y le hemos dado un nombre a ese cuerpo para identificarlo. Cuando un cuerpo se muere decimos que eso fue una vida o que una vida terminó. Pero para el alma no se trata de vidas pasadas ni de vidas sucesivas ni de vidas futuras, sino de una sola vida que por momentos transcurre en el plano atemporal y por momentos lo hace en el cuerpo físico. Cuando desaparece el tiempo lineal, las vidas ya no son ni pasadas ni sucesivas, las vidas son simultáneas. Todo está ocurriendo aquí y ahora al mismo tiempo, y todo está junto. Lo que sucede es que para vivir una experiencia en el plano físico se requiere un tiempo, pero mientras estamos viviendo esa experiencia, el resto de las experiencias vividas por el alma, e incluso aquellas que todavía no han sido vivenciadas, están todo el tiempo aquí y ahora, coexistiendo al mismo tiempo. Todo es simultáneo. Podremos comprender mejor esta singularidad del alma con el siguiente ejemplo.
Imaginemos a las experiencias del alma como si fuesen los libros de una biblioteca. Todos los libros están allí, en los estantes, al mismo tiempo. Todos los libros contienen su información al mismo tiempo. Mientras están en la estantería, los libros se encuentran en la dimensión atemporal. Pero cuando yo tomo un libro del estante para leerlo, ese libro entra en el tiempo físico, en el tiempo lineal. Ahora necesito un tiempo para leer ese libro. Mientras tengo el libro en mis manos, mientras lo estoy leyendo, ese libro se encuentra en lo que denominamos tiempo presente. Al mismo tiempo, el resto de los libros de la biblioteca están allí, coexistiendo en forma simultánea con el libro que estoy leyendo. Cuando lo devuelvo a su lugar en la biblioteca, puedo decir que ese libro ahora pertenece al pasado, y los libros que faltan por leer se encuentran en el futuro, porque todavía no he llegado a ellos. Pero todos los libros siguen estando allí, en los estantes, todo el tiempo y al mismo tiempo, los libros que he leído, el que estoy leyendo y aquellos que aún no alcancé a leer. Pasado, presente y futuro coexisten al mismo tiempo, con la salvedad de que el futuro se encuentra como una probabilidad en forma potencial de ser vivida, ya que nada me obliga a leer todos los libros de la biblioteca ni a seguir un orden correlativo. Yo puedo elegir en cualquier momento cuál es el próximo libro que me dispongo a leer. Esto me ayuda a comprender mejor el concepto de futuro, pues todas las experiencias potencialmente pasibles de ser vividas por el alma están allí, en el espacio-tiempo, pero en el momento en que elijo vivir una experiencia determinada todas las demás desaparecen. El futuro ya está allí desde el primer momento, pero solo como una probabilidad contingente de ser. Einstein decía que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una terca y persistente ilusión. Todas las experiencias de esta vida, de la infancia, la adolescencia y la vida adulta, coexisten al mismo tiempo, y si quiero evocar algo que sucedió cuando yo tenía 5 años, no necesito viajar a ese momento. No necesito pasar por cada evento en forma sucesiva hacia atrás para llegar a los 5 años. Ya estoy ahí, y estoy ahí todo el tiempo, aunque no tenga conciencia de ello. Con las vidas pasadas sucede lo mismo. Todas las experiencias de vidas pasadas están conmigo aquí y ahora al mismo tiempo, solo que están excluidas de la conciencia física. Es como si yo fuese la biblioteca de mi alma. Por eso, cuando trabajo con la TVP, las vidas pasadas no aparecen en orden cronológico ni sucesivo, sino que surge la experiencia relacionada con la problemática en la cual trabajo en ese momento. Para el alma es como si viviera varias vidas al mismo tiempo. Ocurre que algunas experiencias me afectan más que otras, porque hay situaciones que no pudieron ser resueltas emocionalmente, por eso todavía no han concluido. La inexistencia del tiempo nos conduce al siguiente concepto clave, el atrapamiento del alma. El atrapamiento del alma. Hemos mencionado que, en este marco, podemos considerar el alma como sinónimo de conciencia. Las experiencias traumáticas que no pudieron resolverse satisfactoriamente en su momento crean un atrapamiento de la conciencia, y esto vale tanto para las vidas pasadas como para la presente. Al no existir el tiempo, y al no resolverse el evento original, el alma queda atrapada en una experiencia inconclusa. Por lo general, en determinado momento de un hecho traumático el cuerpo se muere, pero como para el alma no existe el tiempo, la experiencia continúa como si todavía estuviera sucediendo. Examinemos un ejemplo terrible y frecuente al trabajar con vidas pasadas. Pensemos en una persona a la cual torturan en alguna mazmorra en la Edad Media. Se encuentra allí, sobre la mesa de tortura o el potro de tormentos, sujeta por las muñecas y los tobillos. Un verdugo encapuchado da vueltas a una manivela, los miembros de la persona son traccionados y estirados, una morsa le aprieta la cabeza. La columna vertebral comienza a crujir mientras un inquisidor interroga al prisionero, amenazándolo con un hierro incandescente. La víctima está allí, experimentando el dolor físico y psíquico, el pánico, la impotencia, la indefensión, la rabia, el odio, la angustia, la ira y el deseo de venganza. Los músculos se tensan, las articulaciones se rompen, las vértebras se separan, los pulmones están a punto de explotar, al igual que el corazón, y el cerebro va a estallar. A la vez que siente el dolor, la víctima está pensando en su familia, en los hijos que ya no verá, en aquellos que lo traicionaron,
en lo que debería haber hecho y no hizo, en las cosas que ya no podrá hacer o en lo que dejará inconcluso. Todo sucede al mismo tiempo unísono, pero es imposible sentir, identificar y procesar al mismo tiempo todas las sensaciones físicas, emocionales, y tener conciencia de lo que se está pensando. De pronto, el cuerpo se muere, pero la muerte ocurre en el pico de todas esas sensaciones que no se han podido procesar. Al morirse el cuerpo, el alma todavía está experimentando el dolor, pero se queda sin el instrumento necesario para procesar lo que acontece. Cuando el alma se separa del cuerpo, las sensaciones continúan allí porque no ha podido terminar con ellas mientras estaba en el cuerpo, y ahora no puede desprenderse de ellas, porque las sensaciones, emociones y pensamientos en el alma son energía. Como además el alma ha entrado en la dimensión atemporal, sucede que el cuerpo se murió, pero la experiencia continúa. Quizás han pasado 600 o 2000 años del tiempo terrestre, pero para el alma no ha pasado ni un segundo. La experiencia aún no terminó, una parte del alma persiste allí, en la tortura. La conciencia ha quedado atrapada en un instante que se convierte en un eterno presente, ya que el tiempo no existe. Entonces, por un lado la persona está aquí, en la vida presente, en otro cuerpo, pero hay una parte de su conciencia atrapada en una experiencia que continúa sucediendo. En el momento del trauma no se puede hacer todo lo que uno necesitaría para poder resolver y terminar la experiencia antes de que el cuerpo muera. Cuando el evento traumático acontece es imposible sentir y hacer consciente todo lo que está sucediendo y todo lo que se está sintiendo. Uno está atrapado en el pánico, en el shock, en el dolor, en la ira o en la indefensión. Demasiadas cosas suceden al mismo tiempo como para reconocer todo lo que se experimenta a nivel visceral, emocional y mental. La persona que se encuentra viviendo el suceso tan movilizante no puede terminar con la experiencia, porque sencillamente no puede hacer todo lo que sería necesario hacer, sentir y decir para poder completarla y terminarla de una vez y para siempre, y eso crea el atrapamiento. La única forma que el alma tiene de procesar la multiplicidad de sensaciones es volver a encarnar en un cuerpo, y sentir en este nuevo cuerpo todo lo que no pudo terminar en el cuerpo que se murió. Así aparecerán los síntomas, sean físicos o emocionales, ya que el alma necesita completar y terminar la experiencia original. El alma reproduce en su nuevo cuerpo la experiencia que todavía no terminó. Esto puede manifestarse por medio de diferentes síntomas, dolor, angustia, bloqueo, fobia, etc., o una enfermedad. Incluso, en su lucha por sobrevivir en un evento doloroso, puede que la conciencia se aferre al dolor pensando: si siento dolor significa que estoy vivo, si dejo de sentir dolor significa que estoy muerto. El cuerpo se muere, pero la conciencia se aferró al dolor para sobrevivir y no se da cuenta de que el cuerpo murió. Pasaron 1000 años, pero para la conciencia eso todavía está ocurriendo y entonces reproduce en el cuerpo actual el dolor original, porque a nivel subconsciente siente que dejar de sentir dolor podría significar que está muerta. Utilizamos como ejemplo didáctico lo que sucede en una muerte traumática, ya que esta es el paradigma del atrapamiento, pero es importante señalar que cualquier evento que no se haya podido resolver en su instancia original puede crear un atrapamiento de la conciencia, superíndice 3, independientemente de que termine o no con la muerte. La multisimultaneidad, la inexistencia del tiempo y el atrapamiento de la conciencia nos llevan a la siguiente clave para comprender cómo funciona la TVP. Hemos visto que, en realidad, para el alma no hay vidas pasadas ni sucesivas. Hay experiencias simultáneas que nosotros, desde la visión de la conciencia física y del tiempo lineal, denominamos vidas pasadas. Como para el alma el tiempo no existe, todo está ocurriendo aquí y ahora, al mismo tiempo, todo está ocurriendo en forma simultánea. Pero si todo es simultáneo, como las experiencias del alma son incontables, debemos ahora concebir un nuevo concepto, la multisimultaneidad. Esto significa que la conciencia puede estar atrapada en múltiples experiencias que están sucediendo al mismo tiempo y que todavía no han terminado. Puede ocurrir que, mientras yo estoy escribiendo estas líneas, una parte de mí se esté ahogando en el hundimiento de un submarino, otra parte se está quemando en la hoguera, condenado por brujo, otra se está asfixiando enterrada viva, otra está convulsionando en la horca, otra está perdiendo la cabeza en la guillotina, otra se está haciendo el harakiri como samurái, a otra parte le han clavado una lanza en el corazón,
a otra se la están comiendo los leones en el circo romano y seguramente otra parte de mi alma está viviendo la culpa por haber saqueado y destruido a sangre y fuego un pueblo de campesinos. Todas estas experiencias que todavía no han terminado y en las cuales el alma o la conciencia están atrapadas, son las responsables de muchos de los síntomas que experimentamos en la vida cotidiana. El miedo a hablar en público, la fobia a lugares cerrados, el temor a nadar en el mar o la imposibilidad de subir a un avión o un barco, el bloqueo para manifestar y ejercer las capacidades que tenemos, la dificultad para sentir o abrir el corazón a las relaciones afectivas. Síntomas físicos como ahogos o dolores sin causa médica tienen su origen en experiencias traumáticas que todavía están ocurriendo. El síntoma es la manifestación de una experiencia inconclusa y en la cual estamos atrapados sin saberlo. Fragmentación del alma y pérdida de energía vital. Cada experiencia que culmina con un atrapamiento de la conciencia trae como consecuencia adicional otro fenómeno, además de las sensaciones que no se pueden procesar y que dan origen a los síntomas en la vida actual. Se trata de la fragmentación del alma y de la pérdida de energía vital. El alma es energía pura, es nuestra fuerza vital. Como el alma es energía, cuando una parte de ella queda atrapada en una experiencia traumática, también hay un atrapamiento de energía. Hablamos de una parte del alma, ya que hemos dicho que el alma puede estar atrapada en múltiples experiencias al mismo tiempo. Cada experiencia en la cual estamos atrapados implica necesariamente atrapamiento de energía, y esto equivale a una fragmentación del alma. El resultado de esto es que estamos fragmentados en la integridad de nuestra alma y cada fragmento contiene energía atrapada que no está disponible en nuestra vida cotidiana. De modo que, además de estar padeciendo síntomas que provienen de experiencias no resueltas, también estamos fragmentados en nuestra esencia y no disponemos de toda la energía vital a la que podríamos tener acceso. En realidad, la energía está con nosotros, pero está atrapada o bloqueada sin que podamos utilizarla, como si tuviéramos una batería auxiliar en el automóvil guardada en un cofre de seguridad y sin la llave para abrirlo. La energía está allí, en la batería, pero está atrapada y no puede ser aprovechada. Cuando trabajo terapéuticamente con la TVP comienzo a salir del atrapamiento. Al terminar con la experiencia en la cual estaba atrapado desaparecen los síntomas que provenían de esa experiencia y, al mismo tiempo, comienzo a recuperar mi energía. Por otro lado, al integrar las partes de mi alma que estaban atrapadas, comienzo a ser cada vez más yo mismo ya que a medida que voy saliendo de cada atrapamiento se van integrando partes de mi propia esencia que estaban fragmentadas de mi totalidad. Y todavía hay algo más. El atrapamiento del alma implica que hay capacidades innatas que no pueden expresarse porque están bloqueadas. Salir del atrapamiento significa también salir del bloqueo que impide que los talentos y habilidades del alma puedan manifestarse y concretarse en la vida actual. Ni regresión ni viaje en el tiempo. Hemos dicho que la llave y el secreto para entender el funcionamiento de la TVP es que para el alma el tiempo no existe, por lo tanto, todas las experiencias están conmigo aquí y ahora, en este momento. Están sucediendo en forma simultánea y al mismo tiempo, solo que no tengo conciencia de ellas porque están excluidas de la conciencia física. Si todas las experiencias traumáticas están aquí conmigo y al mismo tiempo, no necesito viajar en el tiempo para llegar a ellas, porque la realidad es que ya estoy allí, siempre estuve allí, donde quiera que sea. En lugar de viajar en el tiempo, lo que necesito hacer para salir del atrapamiento es traer a la conciencia física lo que siempre ha estado conmigo, aunque yo no tuviera conciencia de ello, para poder trabajarlo terapéuticamente en el aquí y ahora. Entender esto cambia todo el abordaje del trabajo con la terapia de vidas pasadas. Al no existir el tiempo no hay ni regresión ni viaje en el tiempo. Y si no hay regresión, tampoco hay progresión. Hablar de regresión o de progresión es hablar en términos de física mecánica y de tiempo lineal. Es hablar de un nuevo paradigma utilizando creencias y conceptos de un viejo paradigma. Cuando menciono el término regresión me estoy refiriendo al trabajo terapéutico propiamente dicho del paciente. Por lo tanto, nadie que haga un ejercicio de regresión corre el riesgo de quedarse en el pasado. De ahí que cualquier persona atrapada en una experiencia traumática que no terminó ya está viviendo en el pasado, y lo mejor que le puede pasar es salir del atrapamiento. Entonces, en lugar de viajar al pasado,
Todo lo que tengo que hacer para trabajar con la TVP es bajar a la conciencia física lo que ya está en el alma o en el subconsciente. No hay necesidad de hacer una relajación, ni una inducción ni una sesión de hipnosis. Simplemente se trata de traer a la conciencia física del aquí y ahora lo que siempre ha estado conmigo a nivel subconsciente. Salir del atrapamiento. Una vez que la experiencia que provoca los síntomas actuales ha sido traída a la conciencia física, el trabajo terapéutico consiste en revivir esa experiencia como si se estuviese allí. Es necesario reproducir el hecho original en el cuerpo actual para darle al alma la oportunidad de hacer todo lo que no pudo hacer en su momento. Implica experimentar en forma visceral todas las sensaciones y reacciones a nivel físico, emocional, mental y energético. Esto se denomina abreacción. Significa experimentar y exteriorizar en el cuerpo físico las sensaciones internas de las que habitualmente no se tiene conciencia. Significa sentir en el cuerpo todo lo que deba ser sentido, por doloroso que sea. Si me clavaron un puñal, debo padecer el impacto del puñal y sentir lo que sienten los músculos y los órganos internos al ser atravesados. Si me ahorcaron con una soga, tengo que sentir lo que sienten los músculos del cuello, lo que sienten la tráquea, las cuerdas vocales, el esófago, los pulmones, el corazón, el cerebro, las vértebras cervicales y la médula espinal cuando la soga se cierra sobre mi cuello. Si evito sentir el dolor seguirá allí, atrapado o enquistado en el alma. A nivel del alma, todo lo que nosotros definimos como dolor, sensación o emoción no es otra cosa que energía, y la única forma que el alma tiene de desprenderse de esta energía es a través del cuerpo. El cuerpo es el atanor del alquimista donde se produce la transmutación de las energías del alma. Por eso es inevitable que en algún momento el cuerpo se enferme, ya que es el sitio por donde se drenan las energías negativas del alma. Es fundamental, entonces, reproducir la experiencia original en el cuerpo para que el alma pueda completarla y hacer lo necesario para terminar con esa experiencia para siempre. El alma suele llevarnos a repetir situaciones dolorosas como una forma de reproducir las condiciones de la experiencia original en un intento por terminarla. No lo hace por masoquismo, sino que es su forma de hacer terapia. Repite la experiencia original para ver si puede terminarla de una vez por todas. Sin embargo, por lo general la experiencia no puede ser completada y el trabajo queda inconcluso. Al trabajar con la TVP le estamos dando al alma la oportunidad de hacer todo lo que no pudo hacer originalmente y terminar definitivamente con esa experiencia. Pero es necesario efectuarla. Abreacción para traer a la conciencia física todo aquello que está en el subconsciente. Esta es una premisa básica del trabajo terapéutico: hacer consciente lo inconsciente. Todo aquello que está en el subconsciente y de lo cual yo no tengo conciencia tiene que manifestarse de alguna manera, y lo hace por medio de los síntomas, tanto físicos como emocionales, mentales o energéticos. Esto es válido para todo lo que hablemos en el marco de la terapia de vidas pasadas. En la sesión terapéutica, permanentemente estaremos haciendo consciente lo inconsciente. La abreacción, entonces, significa experimentar visceralmente y hacer consciente todo aquello de lo cual no se tuvo conciencia en el devenir del evento traumático. A tal fin deben experimentarse todas las reacciones físicas, todas las reacciones emocionales y todas las reacciones mentales producidas mientras se experimentaban las emociones y sensaciones físicas, pero además hay que hacer consciente las palabras o dichos de terceras personas y decir todo lo que no se pudo decir en el momento del acontecimiento traumático. Para poder salir definitivamente del atrapamiento es primordial experimentar la muerte en vida pasada, independientemente de cómo haya sido la muerte. La mayoría de los atrapamientos del alma ocurren en las muertes traumáticas, pero es posible que una persona sobreviva a un evento traumático y tenga una muerte tranquila. Aún así, puede suceder que una parte del alma quede atrapada en el cuerpo físico porque no quiere abandonarlo, o puede que el atrapamiento tenga lugar en el post-mortem inmediato, ya sea porque la conciencia experimenta culpa o deseo de venganza o simplemente porque no se dio cuenta de que el cuerpo se murió. En cualquier caso, es importante tener presente que ningún incidente de vida pasada está terminado si no se trabaja el momento de la muerte y el post-mortem inmediato, ya que suele ocurrir que los síntomas que presenta una persona provengan de un atrapamiento del alma posterior a la muerte, como el caso de un suicidio en vida pasada. Una vez que se ha terminado de trabajar con la experiencia de la muerte, todavía restan hacer un par de cosas más.
En primer lugar, la persona que está en regresión debe asegurarse de recoger toda su energía del cuerpo que se acaba de morir. Así estaremos seguros de que el alma ha salido definitivamente del atrapamiento en el cual se encontraba. Seguidamente, si la muerte o la experiencia traumática fue provocada por el accionar de terceras personas, el paciente debe reclamar la energía que le fue robada en ese evento. Finalmente, y para disipar toda duda de que haya ocurrido un atrapamiento en el post-mortem inmediato, debo pedirle a la persona que está trabajando que lleve esa parte de su alma que acaba de liberar a la luz. Si la persona no consigue sentirse en la luz, significa que hay algo que se lo impide o quizás el alma todavía esté atrapada en algún incidente en el estadio post-mortem. Hasta que el paciente no me asegure que ha entrado en la luz, no puedo seguir adelante con el trabajo terapéutico. Sinteticemos ahora en 7 pasos la esencia del trabajo terapéutico con la TVP. Traer a la conciencia física lo que ya está sucediendo a nivel subconsciente en el alma. Reproducir la experiencia original como si se estuviese allí. Completar la experiencia original. Hacer todo lo que sea necesario para terminar definitivamente con la experiencia original, abre acción. Experimentar la muerte en vida pasada para salir definitivamente del atrapamiento. Recuperar la energía que estaba atrapada en la experiencia. Llevar a la luz la parte del alma que estaba atrapada. Y todavía podemos resumir el trabajo terapéutico con la TVP a solo 2 puntos: terminar todo lo que se necesite terminar y salir de allí para siempre. Esta es la esencia de la terapia de vidas pasadas. Lo demás es la técnica requerida de parte del terapeuta para cumplir con los pasos enunciados. Fred Alan Wolf, el yoga del viaje en el tiempo, cómo puede la mente derrotar. 3. A fin de evitar confusiones, definimos conciencia como la propiedad del alma. De reconocerse como sujeto de sus actos, ideas y sentimientos. La conciencia es una función de la conciencia, es la experiencia del darse cuenta de los pensamientos, actos y sentimientos. Capítulo 2. El síntoma, la vía regia de acceso a la experiencia del alma. El síntoma es la manifestación a nivel físico de una experiencia traumática que aún no se resolvió y en la cual el alma está atrapada. Esta experiencia está excluida de la conciencia física y, al mismo tiempo, es la experiencia responsable del síntoma. De modo tal que la experiencia responsable del síntoma es una experiencia traumática que todavía no terminó y que está excluida de la conciencia física. Toda experiencia traumática no resuelta, y de la cual yo no tengo conciencia, necesariamente tiene que manifestarse de alguna manera, y lo hace a través de los síntomas. Síntoma es todo aquello que se siente en el cuerpo y que es propio y característico de una enfermedad. Por extensión, lo aplicamos a las sensaciones físicas, emocionales, energéticas o pensamientos que afectan a una persona. En el marco de la TVP y de cualquier terapia, el síntoma es lo que una persona trae para sanar cuando acude al terapeuta. El síntoma, entonces, me está diciendo que fuera de la conciencia de la persona que consulta hay una experiencia traumática que todavía no terminó y en la cual el consultante está atrapado sin saberlo. Cuando un paciente se encuentra frente a mí, terapeuta, relatando el problema que lo aqueja, yo debo pensar que es posible que una parte de esa persona esté viviendo atrapada en otra realidad. Mientras el paciente está hablando conmigo, debo tener presente todo lo que hemos dicho anteriormente. De un lado, la persona se encuentra aquí y ahora conmigo, exponiendo su problema, pero al mismo tiempo hay otra parte o partes del alma de esa persona atrapadas en experiencias inconclusas y que están sucediendo en forma simultánea con la vida presente. El síntoma es como la punta de un iceberg, es la síntesis de una experiencia del alma que aflora y se manifiesta en la superficie de la conciencia física. Si recorro el síntoma desde la punta del iceberg hacia su base sumergida, me encontraré con la experiencia responsable del síntoma. El síntoma me está diciendo, aquí hay una experiencia que está excluida de la conciencia. Por lo tanto, el síntoma es la vía de acceso directa y más fácil para acceder a la experiencia que lo origina, ya que el síntoma proviene de allí mismo, de la experiencia en la cual el alma está atrapada. Un síntoma, una experiencia excluida de la conciencia. Esta vía de acceso requiere entrenamiento por parte del terapeuta para reconocer en el discurso del paciente las sensaciones, las emociones,
las palabras o las frases que aluden a la experiencia excluida de la conciencia. Tengo que entrenarme para eso, tengo que aprender a escuchar, ya que cualquier cosa que diga el paciente puede que provenga de otra realidad, y yo debo reconocer eso. Supongamos que el paciente simplemente me dice, no puedo más. Lo que inmediatamente cabe preguntarse es, ¿dónde se encuentra esta persona cuando dice, no puedo más? ¿No puede más aquí y ahora o no puede más en otro lugar? ¿En qué otra realidad está el paciente cuando dice esto? Como terapeuta, me corresponde tener presente todo el tiempo que cuando el paciente está relatando su problema puede estar refiriéndose a otra realidad, aunque él no lo sepa. Si soy consciente de que cuando el paciente está experimentando el síntoma una parte de su conciencia está viviendo una experiencia en otra realidad, podré ayudarlo a entrar en contacto con esa otra realidad para acabar con la experiencia en la cual se encuentra atrapado. Un ejemplo clásico de lo que estamos exponiendo es la claustrofobia. Cuando ante la vista de un ascensor una persona experimenta ahogo, taquicardia, pánico y la sensación de muerte inminente, lo que acontece es que una parte de esa persona se está muriendo encerrada en algún lugar, en otra realidad. Cuando la persona está experimentando síntomas de claustrofobia, una parte de ella ya se ubica en una experiencia que aún no ha terminado, de modo que no hay necesidad de hacer ninguna preparación especial, porque la persona ya está en otra realidad y solo debo profundizar el síntoma principal para acceder a la experiencia original. Cualquier persona que al entrar en un ascensor o en un lugar cerrado experimentara los síntomas de la claustrofobia podría sanarse allí mismo si un terapeuta la acompañara en ese mismo momento a terminar con dicha experiencia. Sucede que, habitualmente, la persona o bien evita entrar en el ascensor o bien toma un sedante o alguien le indica un ejercicio de relajación. Con lo cual anulamos el síntoma y perdemos la oportunidad de traer a la conciencia física la experiencia que genera la claustrofobia. El ahogo me dice que la persona se está ahogando en una experiencia que todavía no terminó. Para ayudarla hay que traer a la conciencia física la experiencia que está originando el ahogo para poder terminarla. Siguiendo el síntoma me encontraré con la experiencia que lo está provocando y que está excluida de la conciencia. Definido el síntoma a trabajar, en este caso, el ahogo, lo siguiente es localizarlo en el cuerpo. Tratándose de ahogo es obvio que se experimentará en el pecho, como falta de aire y dificultad para respirar. Una vez localizado, hay que profundizar el síntoma. El paciente tiene que permitirse experimentar el ahogo. Al profundizar el ahogo comienzan a hacerse evidentes en el cuerpo otras sensaciones, como asfixia, taquicardia, temblores en el cuerpo, pánico, etc. El cuerpo me indica que el paciente ya está en otro lado. De modo que tengo que asumir sin lugar a dudas que el paciente ya está en la experiencia, aunque él todavía no lo sepa. La pregunta clave ahora es, ¿dónde te encuentras cuando estás sintiendo el ahogo, la falta de aire, el pánico, etc.? Puede ser que la barrera para ir hacia una vida pasada esté en el terapeuta. Cuando el paciente está sentado frente a mí, es obvio que está sentado frente a mí. Pero lo que no sabemos es en qué otro lugar está la persona mientras está sentada frente al terapeuta. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Recordemos que todas las experiencias están aquí con nosotros, solo que no las vemos porque nuestra atención está puesta en lo inmediato, en lo que vemos, en lo que tocamos, en nuestras preocupaciones cotidianas y en lo que hemos aprendido a percibir del mundo. Todo lo que el paciente está diciendo puede ser adjudicado a otra realidad, y mi función es ayudar al paciente a entrar en esa otra realidad. Si luego de la pregunta clave el paciente aún no tiene claro dónde se encuentra, puedo ayudarlo preguntando, como si estuviese dónde, como si estuviera pasando qué cosa. El paciente puede definir la situación diciendo, es como si estuviese encerrado en un cajón o como si me estuvieran echando tierra encima o como si estuviese atrapado en un derrumbe en una mina. A partir de allí ayudaré al paciente a revivir esa experiencia hasta el final para poder terminar con ella. Tengo que aceptar sin más la definición del paciente como una realidad verdadera, que está sucediendo efectivamente, sin interferir con mis cuestionamientos, dudas, creencias o esquemas convencionales ni pretender ensayar una interpretación. Lo que está sucediendo, está sucediendo. No todos los síntomas son tan claros como el ahogo. A veces es necesario ayudar al paciente a definir la sensación, asemejándola a algo que pudiera provocarla.
Por ejemplo, un dolor en el estómago podría parecerse a un puñal clavado. Una sensación de angustia podría equipararse a una cuerda que cierra la garganta. En cualquier caso, una vez que la persona ha definido la sensación, debo dar por sentado que efectivamente hay un puñal clavado o una cuerda alrededor del cuello del paciente, y animarlo a profundizar esa sensación hasta que se encuentre en la experiencia que la origina. Si entiendo este proceso, es muy fácil entrar en la experiencia que está excluida de la conciencia. Solo tendré que desplazar la atención del paciente del aquí y ahora para enfocarla en esa otra realidad, que siempre ha estado allí, sumergida como el iceberg. Supongamos que al momento de iniciar el trabajo terapéutico la persona no ha definido el síntoma o no está en contacto con sus sensaciones o emociones. Puede entonces recurrirse a la técnica de los 5 pasos, denominación que utilizo actualmente para la técnica de Jung, o bien a algún tipo de inducción. El objetivo será siempre el mismo: encontrar la sensación o la emoción que lleva a la experiencia responsable del síntoma. Una vez que el paciente entra en la experiencia excluida de la conciencia, hay que acompañarlo para que pueda revivirla y hacer todo lo necesario para completarla y terminarla. Al desarrollar la experiencia responsable del síntoma, la persona se encontrará indefectiblemente con una situación traumática. Aquí se efectúa el trabajo terapéutico propiamente dicho. Es relativamente fácil entrar en una experiencia de vida pasada, lo difícil es revivir la situación traumática y hacer lo necesario para terminar con ella. Piensen que no es nada agradable revivir una muerte en la horca, en el potro de tormento, en la hoguera o encerrado vivo en un sarcófago. Hay que pasar por ese trance, hay que sentir en el cuerpo todo lo que está sucediendo y hay que experimentar la muerte en esas circunstancias para poder terminar con esa experiencia para siempre. Vivenciando la muerte, la persona logrará salir definitivamente del atrapamiento en el cual se encuentra. Luego de que se ha vivenciado la experiencia traumática responsable del síntoma, llegamos al núcleo del trabajo terapéutico. Para realizarlo, el paciente debe señalar cuál es el momento más traumático o terrible de la experiencia que acaba de vivir. Es obvio que toda la experiencia ha sido traumática en sí misma, pero señalar el momento más aterrador o más difícil ayuda a la persona que está trabajando a centrar su atención en un punto fijo, para ser consciente. Determinadas reacciones que se encuentran a nivel inconsciente y que están provocando los síntomas y la conducta actual de la persona. Definido el momento más traumático, debemos preguntar por las reacciones físicas, emocionales y mentales que se perciben en ese momento. ¿Por qué? A finales de la década de 1950, el neurofisiólogo Ben Libet, citado por Fred Alan Wolf, comenzó a investigar cómo nuestro cerebro parece procesar datos retrocediendo en el tiempo. En 1979, Ben Libet publicó un artículo sobre lo que él llamó remisión subjetiva. Nos interesa aquí que las investigaciones de Libet nos llevan a concluir que la reacción es más rápida que la percepción. En forma práctica, esto significa que somos principalmente inconscientes. Tomamos decisiones y reaccionamos a estímulos procedentes del mundo exterior de manera inconsciente, y no somos conscientes del estímulo propiamente dicho hasta muchísimo más tarde, después de que las adversidades de nuestro destino ya nos han pasado de largo o conmocionado. Cuando pensamos en lo que acaba de ocurrir, nos remitimos atrás en el tiempo desde el último momento de conocimiento consciente al primer momento de la sensación. Según las experiencias de Libet, la persona se halla totalmente inconsciente en el momento de la reacción. La reacción es más rápida que la percepción. Esto ocurre exactamente así cuando reproducimos la experiencia traumática original con la técnica de la TVP. Todas las reacciones, en todos los niveles de conciencia, tienen lugar en forma inconsciente. Por eso hablamos de reacciones y no de sensaciones. Ni siquiera las reacciones mentales pasan por la conciencia. Por eso nos perturban, porque están fuera de la conciencia del aquí y ahora y, desde el subconsciente, rigen nuestras reacciones emocionales, nuestros hábitos y nuestra conducta. Las reacciones se hacen conscientes en el momento de la regresión. Al hacer consciente lo inconsciente, todas esas reacciones dejan de proyectarse sobre nuestra vida cotidiana. Al momento de preguntar por las reacciones físicas, emocionales y mentales, debemos tener en cuenta que, aunque lo hagamos por separado, todas las reacciones están teniendo lugar al mismo tiempo y en el mismo momento.
Preguntamos por estas reacciones por separado para poder identificarlas y hacerlas conscientes. El hecho de que todo esto está ocurriendo al mismo tiempo nos da idea de la imposibilidad de ser conscientes de todo lo que acontece en el momento original. Veamos con un ejemplo sencillo y acotado cómo se trabaja la secuencia del momento más traumático. Nina es una mujer de 60 años que consultó por un sobrepeso de 40 kilos. En una vida pasada, siendo hombre, alguien la acusa de un hecho falsamente para quedarse con sus tierras. Es condenada y luego de arrojarla a un pozo le tiran una piedra encima. Nina, me muero en ese lugar. Debo haberme roto algo. Quedo inmovilizado. Me duele el corazón. Pierdo la respiración. No puedo respirar. Encima se ríen y se burlan. Terapeuta, y hasta aquí, ¿cuál es el momento más terrible de esta experiencia? N. Cuando me arrojan al pozo. T. Y en ese momento, cuando te arrojan al pozo, ¿cuáles son tus reacciones físicas? N. Rabia, es injusto. T. Y en ese momento, cuando sentís la rabia, ¿cuáles son tus reacciones emocionales? N. Espero que se descubra todo. T. Y en ese momento, cuando sentís la rabia y esperás que se descubra todo, ¿cuáles son tus reacciones mentales? N. Los odio. T. Ahora fíjate de qué manera todas estas sensaciones están afectando tu vida como Nina. Esta rabia, esto de es injusto, espero que se descubra todo, y los odio, todo esto, ¿qué te hace hacer en tu vida como Nina? N. Callarme y agredir mi cuerpo comiendo y tomando lo que no debo, esperando que todo salga a la luz. T. ¿Y todo esto, qué te impide hacer? N. Pensar en nuevos proyectos. Observen que primero hemos marcado el momento más traumático o terrible vivido por Nina en esa situación. Luego preguntamos por las reacciones físicas, emocionales y mentales de a una por vez y en ese preciso orden. Ahora Nina ha hecho consciente lo inconsciente. Ha logrado traer a su conciencia física las reacciones que estaban originando sus actitudes y sus hábitos en su vida cotidiana. El paso siguiente fue hacer dos preguntas muy simples para que Nina tomara conciencia de qué manera estas reacciones afectan su vida actual. Estas dos preguntas son, ¿todo esto, qué te hace hacer? Y todo esto, ¿qué te impide hacer? Así, primero hacemos consciente lo inconsciente y luego vemos de qué manera todas esas reacciones que estaban inconscientes están afectando nuestra vida actual. Ahora solo resta efectuar la reacción. Para ello el paciente deberá vivenciar una vez más toda la secuencia traumática hasta terminar con la muerte, y salir de allí si se trata de una experiencia de vida pasada. Pero esta vez, al haber tomado conciencia de qué manera todo está afectando su vida actual, la persona se permitirá sentir más profundamente en el cuerpo las sensaciones físicas más desagradables. Al hacerlo, se harán conscientes las reacciones a nivel de los órganos internos, como así también otras reacciones emocionales y mentales del paciente y dichos de terceras personas que, desde la sombra, funcionaban como mandatos o programadores de conductas. Cuanto más intensamente se vive la experiencia en el cuerpo, más profundo y completo es el trabajo terapéutico. Hagamos ahora una síntesis de los pasos a seguir a partir del síntoma. Definir el síntoma. Localizar el síntoma en el cuerpo. Asemejar el síntoma a algo que lo pudiese provocar. Profundizar el síntoma hasta que la experiencia excluida se manifieste en el cuerpo. Reproducir la experiencia traumática. Definir el momento más terrible o difícil de la experiencia traumática. ¿Cuáles son tus reacciones físicas? ¿Cuáles son tus reacciones emocionales? ¿Cuáles son tus reacciones mentales? Todo esto, ¿cómo te está afectando en tu vida como? Todo esto, ¿qué te hace hacer? Todo esto, ¿qué te impide hacer? Repetir la experiencia traumática más profundamente para hacer la reacción. Si se trata de una experiencia de vida pasada, hacer consciente la muerte del cuerpo físico para salir del atrapamiento. Recuperar la energía. Llevar esa parte del alma a la luz.
Una cosa más. En ocasiones, suele ocurrir algo notable durante el trabajo terapéutico. A veces la sesión se desarrolla como si el alma conociese la técnica de la regresión o supiese lo que necesita hacer para sanarse. El paciente, sin tener la menor idea de la técnica, suele anticiparse a lo que se necesita decir o hacer. A mi modo de ver, esto evidencia que todo lo que estamos haciendo viene de un conocimiento superior, que el alma ya lo tiene. De alguna manera, lo que hacemos es poner por escrito lo que el alma ya sabe.